Bueno, chicos, ¿cómo están? Bien, profe. Bueno, el día de hoy, como saben, es el parcial. Pero antes de iniciar con el parcial, me gustaría hacer algunas precisiones acerca de eh, la sesión de ayer puntualmente, cuando estábamos resolviendo o haciendo la retroalimentación de los talleres. Porque al final de la sección, dos de sus compañeros me dijeron: profe, la verdad es que estamos confundidos aún con los conceptos de altura y profundidad. Y digamos que eso es base fundamental de los árboles, tanto para el parcial como para los árboles ABL, que en la sección 11 de mañana vamos a entrar a profundizar. Razón por la cual voy a robarle unos minutos, trataré de ser lo más rápido posible para explicar nuevamente, rápidamente, los conceptos de profundidad y de altura, para que una vez por todas quede claro. Por lo menos eso es lo que deseo. Entonces, antes de definir altura y profundidad, definamos qué es un camino. Se define como camino en un árbol como cualquier secuencia de nodos del árbol que cumple que cada nodo padre del siguiente en la secuencia. Es decir, si yo tengo un nodo aquí, la secuencia va de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Ahora, la longitud del camino se define como el número de nodos de la secuencia, menos 1, o lo que es lo mismo partir del nodo iniciando en 0. Es decir, o contamos desde el nodo 1, 2, 3, 4 y al final le restamos 1, o contamos 0, 1, 2 y 3. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Altura. La altura en un nodo, la altura de un nodo en un árbol se define como la longitud del camino más largo que comienza en el nodo y termina en una hoja. Dado que los compañeros me hicieron la observación, revisé el video y me di cuenta que en varias oportunidades, de tanto repetir, yo mismo mezclé los conceptos de profundidad y de altura, y por eso se dio la confusión. Entonces aquí está la definición clarita para que no haya más confusión. La altura de un nodo en un árbol se define como la longitud del camino más largo que comienza en el nodo y termina en una hoja. Ingeniero, disculpe, no sé, yo soy un poco más visual, no Sí, sé sí, si sí, usted sí, 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 lo sí, sí. pudiera mostrar. Sí, Listo, gracias. sí, es que primero Gracias. quiero que tengamos los conceptos claros y después vamos al gráfico. Listo, Inge, gracias. Listo. Ahora, la altura de un árbol se define como la altura de su raíz. Es decir, empezamos desde la raíz y empezamos a contar. Ahora, profundidad. La profundidad de un nodo se define como la longitud del camino único que comienza en la raíz y termina en el nodo. Ojo la diferencia. La altura de un nodo comienza en el nodo y termina
en la hoja. La profundidad comienza en la raíz y termina en el nodo. Ahora, la profundidad de la raíz, por lo tanto, es 0. La profundidad, ojo. La profundidad de un nodo también se denomina nivel de nodo en el árbol. Ahora, aquí estuvo la confusión. La profundidad de un árbol se determina con el número máximo de niveles en el árbol. Listo, ahí están las definiciones. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Tenemos este árbol. Lo vamos a dividir y vamos a empezar. La altura de este nodo es 2, porque es 0, 1, 2. La altura de estos nodos es 1, porque es 0, 1. La altura de estos nodos es 0, porque son hojas. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora vamos a profundidad. La profundidad de este nodo es 2. ¿Por qué? 0, 1, 2. Del nodo a la raíz. Echar esto para acá. O lo que es lo mismo, el nivel en el que está el nodo. Ahora vamos a seguir viendo. Este 0, 1. Su nivel es 1. La definición nos decía, la profundidad de la raíz es 0. Por lo tanto, los niveles son, si el nivel o el primer nivel es 0, va en orden descendiente. Nivel 0, nivel 1, nivel 2. Ahora, por lo tanto, la altura de este nodo es 2 y su profundidad es 0 de este nodo. La altura y profundidad de estos nodos es 1. ¿Por qué? Porque si yo cuento de aquí 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, altura, profundidad 1 porque están en el nivel 1. Ahora vamos a estos nodos. La altura es 0 porque son hojas, no hay más nodos hacia abajo hacia donde contar, entonces sería 0 y no tengo más donde contar, 0, no tengo más donde contar, 0, no tengo más donde contar, 0, no tengo más donde contar. Y la profundidad sería 2 porque es el nivel de profundidad en el que están. Como la raíz es 0, la segunda es 1, este sería 2. Por lo tanto, en este árbol, la altura del árbol es 2. ¿Qué nos dice la definición? Que la altura del árbol es la altura máxima de sus nodos. La altura máxima aquí es la de la raíz, la altura máxima es 2. La profundidad dice que es el nivel máximo del árbol. ¿Cuál es el nivel máximo del árbol? Es 2. Por lo tanto, la altura del árbol y la profundidad del árbol es igual. Alguien me puede decir, profe, ¿y si hay otro nodo, por ejemplo, aquí? Ahí la cosa cambia en cuanto a las alturas, más no en la profundidad. Uy, profe, ¿cómo así? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahí vamos a tener, Diego me dice, si en D existiera una hoja, ya eso es lo que estamos haciendo, Diego. No la puse en D, sino la puse en F. Entonces, como hay una
hoja en F. Vamos a ver ahora qué pasa con las alturas. Empezamos con la altura de este nodo. La altura es desde el nodo hasta la hoja. Como es una hoja, es 0. Su profundidad es el nivel en el que está. Por lo tanto, su profundidad es 3. Estos nodos quedan iguales porque no tienen hojas. Como este nodo ya tiene una hoja, si se dieron cuenta, ya yo le cambié la altura, pero la profundidad la dejé exactamente igual. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señor. ¿Por qué? Si yo digo la altura de este es 0, la profundidad 3. La altura de este en particular sería 1. ¿Por qué? Porque sería 0, 1. Ahora, como este cambió y aquí hay un nodo de más, la altura de este también cambia. ¿Por qué? Porque ahora sería 0, 1 y 2. Ahora, con este nodo que acabo de añadir, su altura sería 2. La profundidad no cambia porque la profundidad es el nivel en el que está el nodo y eso no se ha modificado. Como este cambió y este cambió y este cambió, la raíz también va a cambiar. ¿Por qué? Porque la altura de la raíz va desde la raíz hasta la última hoja. Sería 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, la altura ahora de la raíz sería 3. 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, cambia la altura del árbol y cambia la profundidad del árbol. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, señor. la altura y la profundidad quedan exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la altura es el máximo camino de la raíz hasta la hoja. Si vemos cuál es la máxima que hay, es 3. La altura del árbol es 3. Y la profundidad del árbol, no del nodo raíz, hago la aclaración, la profundidad del árbol es el máximo nivel que tiene el árbol. ¿Cuál es el máximo nivel que tiene el árbol? Como ya hay un nodo aquí, ya tiene un nivel 3 de profundidad, por lo tanto la profundidad del árbol, no de la raíz del árbol, es 3. Por lo tanto, la profundidad y la altura de un árbol, hablando en términos generales, es la misma. Pero si analizamos a los nodos en detalle, la altura y la profundidad puede variar. ¿Quedó ahora claro los conceptos de altura y profundidad? Silencio en el auditorio. Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿En qué momento Dígame. pueden variar? ¿Ah? Siempre van a ser el mismo número, ¿sí? ¿O Sí. algún momento puede que sea diferente uno del otro? ¿Cuándo va a variar? Eso es lo que pasa en los árboles ABL, que las alturas cambian cuando se inserta o se elimina. ¿Por qué cambiaron las alturas? Porque estaba así, era un árbol fijo, pero como yo inserté un nodo aquí, ya en sí ya empezaron a cambiar las alturas. Mientras estaba así, estático, si lo queremos ver de esa forma, no había pasado nada. Si yo hubiera empezado a estudiarlo desde el principio con este nodo aquí, yo tenía que haber pasado otra línea aquí y decir de salida nivel 3. O sea, profundidad 3 y la altura de este nodo, ya el 0 no estaría aquí, sino estaría aquí en la hoja más extrema, por decirlo así, la que esté de última, y desde ahí empiezo a contar la altura hacia arriba. Eso es lo que pasa con los árboles ABL, que
al momento de yo insertar elementos, la altura de sus padres y ancestros empieza a modificarse y por eso es que se desbalancea, que fue lo que pasó aquí. Aquí la altura estaba en 0, la de este sería 1 y la de este sería 2. Cuando inserté este, empezó a cambiar 1, 2 y 3. Cuando veamos en la sesión de mañana ABLs, vamos a ver que cuando la altura es 2, ya tenemos que rotar el árbol para que los valores nos queden nuevamente entre 1 y 0. Entre menos 1 y 1, es decir, menos 1, 0 y 1. Preguntas, chicos. ¿Quedó ahora sí claro el concepto longitud, altura? Profe, ¿puede explicar otra vez lo de la profundidad y la altura, pero de los árboles? ¿Cómo así? Ahí, a la profundidad y la altura de los árboles. De los árboles como tal, en general. Yeah. La profundidad y la altura de un árbol, hablando en términos generales, es la misma. ¿Por qué? Si yo digo la altura del árbol es la altura máxima de un nodo desde la raíz hasta su hoja. En este caso, ¿cuál es la altura máxima? 3. La profundidad de un árbol es el nivel máximo que tenga el árbol. En este caso, 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3 con este nodo. Por lo tanto, su profundidad es 3. Listo, profe. ¿Listo? ¿Claro? ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Le hago una consulta. Es que derivado de lo de anoche, me puse a investigar en un par de información en internet y en varios informaban que los niveles de los árboles, perdón, la altura del árbol en su totalidad eran la misma cantidad de niveles que tenía el mismo árbol. Entonces, no Exacto. sé, no, pero Exacto. le puedo compartir pantalla un momento. Es que lo que tú estás diciendo es lo que estamos viendo aquí. La altura del árbol es la cantidad de niveles que tiene. La altura del árbol es 3. ¿Cuántos niveles tiene el árbol? En este momento yo estaría viendo 4. No. Claro, 0, 1, 2 y 3. 3. Comienza desde 0. Comienza desde 0, Roosevelt. no, sí, pero es que hay unas imágenes donde muestran que los niveles estarían representados desde 1 y no desde 0. No, Entonces, por eso la confusión. no. Mira, te muestro la definición. La profundidad de la raíz es 0. Lo dice la definición. Por lo tanto, de la raíz voy a empezar en 0, no en 1. Por eso es el nivel. La raíz es el nivel 0. Si encontraste que la raíz es el nivel 1, está errado. Porque es que el nivel de la raíz es 0, lo dice la literatura. Listo, Inge, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más Profesor, quiere? yo tengo una pregunta. Claro que sí. La altura y profundidad del nodo D, E y G se mantienen, así se le haya añadido un hijo a F, ¿cierto? Claro que se mantiene. Ok. Y eso es lo que dice la teoría del ABL, si se acuerdan. Que la inserción y la eliminación solo elimina el camino de ascencia del nodo que se insertó o se eliminó. Como yo inserté a F, los que se modifican son sus ancestros, F, C y A. G no lo afecta porque no tiene relación con F. E no se afecta porque no tiene relación y D tampoco se afecta porque no tiene relación con este nodo. Los que tienen relación son este camino. Si lo vemos como una inserción,
el nodo R empezó aquí, pasó acá y terminó acá. Por lo tanto, lo que afecta es el camino. Por lo tanto, los nodos que afectó efectivamente fueron este y este. Por donde pasó Por donde el pasó. nodo. Exacto, y eso es lo que vamos a ver en ABL, que cuando se inserta va a afectar a las alturas de los nodos por los que pasa. Ok, profe. ¿Listo? Ingeniero, le puedo hacer una pregunta. Sí. Es que en el trabajo que hay que entregar mañana, usted pregunta algo de cuál es el valor, el elemento máximo y mínimo. Sí. ¿Y cómo, aquí en este árbol, cómo sabríamos cuál es el máximo y No. el mínimo? Teniendo en cuenta el valor ATSIL de cada una de las letras. Es la única forma de representarlo con un valor numérico. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les puse árbol con letras, yo nunca les pregunté cuál era el máximo y el mínimo. Se los pregunté cuando eran árboles numéricos, porque ahí sí podíamos identificar cuál era el número máximo y cuál era el número mínimo. Con letras también lo podíamos hacer, pero digamos que les complicaría un poco a ustedes, porque entonces tendrían que buscar el valor ATSIL de la A, de la B, de la C, de la E, de la F, de la G. Y si se dan cuenta y encuentran los valores, se dan cuenta que este árbol entonces está mal construido, si estamos hablando de un árbol binario de búsqueda, porque con relación a sus valores no está bien construido con respecto a sus valores ATSIL. O sea que en este caso el valor mínimo es el menor valor dentro del árbol y el máximo. ¿Sí? ¿Y cómo identificamos el máximo y el mínimo? El mínimo es el que está más a la izquierda y el máximo es el que está más a la derecha. Ah, ok, listo, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos empezar? Chicos, Profe, yo creo que empezar porque si no nos da la noche ahí. listo, Sí, profe, mejor empezar ya. listo. Entonces, bienvenidos a la sesión número 10 del curso Estructura de Datos 2. El día de hoy, el parcial del primer corte. Habiendo visto la teoría, habiendo hecho algunos ejercicios, para el día de hoy tendrán que hacer 2 ejercicios. El primero dice: el recorrido final de un árbol binario de búsqueda que contiene nombres. Alguien me dijo, profe, es que nada más hacemos con letras y hacemos con números. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio con nombres. El recorrido final de un árbol binario de búsqueda que contiene nombres es Dina, Marcela, Luis, Carlos, Tatiana, Arlet, Irina, Santiago, Ruth, Ubaldo, Nancy, Oscar, Karen y Betty. El recorrido simétrico es Dina, Marcela, Arlet, Tatiana, Luis, Carlos, Betty, Irina, Karen, Ubaldo, Santiago, Ruth, Oscar y Nancy. Si se acuerdan de las propiedades de los árboles binarios, no hay elementos repetidos, por lo tanto no van a encontrar nombres repetidos. Entonces, teniendo en cuenta estos 2 recorridos, ¿qué van a hacer? Dibujar el árbol binario y su matriz de creación. Luego, me van a dar el recorrido en preorden, me van a indicar cuál es la raíz, cuántos caminos diferentes de longitud 4 hay, por orden alfabético. No entendí la pregunta, Diego. ¿Cómo haría? Es que sí, yo también tengo la misma pregunta. ¿Cómo organizamos el árbol? Porque es que lo hacíamos por números, si es mayor o menor, si
Si es menor, a la izquierda. Si es mayor, a la derecha. Aquí como... No. Ojo. Aquí yo le estoy dando 2 recorridos y en base a eso ustedes hacen la matriz. Ah, ok. La tabla, ¿cierto, profe? Pero es que Exacto. yo sé que ahí va la tabla, pero como lo habíamos hecho inicialmente, era que usted decía, vea, la tabla, digamos, en posorden y el otro en inorden, pero aquí no habla de inorden o posorden o lo otro no lo está mencionando. Entonces, allí, por ejemplo, yo ya quedé perdido. Sí, porque dice que árbol binario de búsqueda. Claro, porque son árboles Pero no binarios. nos está dando, pero ¿Están no dice, seguros? por ejemplo, Dino, Marcela, ¿Están seguros que no les estoy dando los recorridos? El que me diga que no el les estoy... recorrido es Diana, Marcela, Luis, Carlos, Tatiana, y No, es no. reemplazarlos como si No, fuera una letra, profe, pero no, yo no le no. entiendo allí si es posorden o inorden, no le entiendo, la verdad. Entonces no has prestado atención en las clases. Seguramente, profe, porque allí ya quedé perdido, la verdad. Busquen en la sección 6 y en la sección 7 y se darán cuenta que yo en la clase dije recorrido final o, que era lo mismo, recorrido simétrico o, que era lo mismo. Por descarte, si yo aquí les digo recorrido preorden, que no se los quise poner el otro nombre para que no me fueran a decir, profe, usted no ha dado esos recorridos. Eso quiere decir que este y este son los otros recorridos posorden e inorden. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Pues ahí por deducción, profe, obvio que No, sí, no, pero... no es deducción. Sí. No es deducción. Y como yo siempre les digo, a mí me pueden decir cualquier cosa menos mentiroso. Lo que les digo, pareciera que no leyeran las diapositivas. Se los voy a mostrar. Este no es. Fue en la 7. Lo tengo. Me van a decir qué dice en la diapositiva y si no es la misma diapositiva que está en la plataforma. Profe, ya la encontré, sí, tiene usted toda la razón. ¿Qué dice en la segunda y en la tercera? Sí, ya la miré, es esa misma. Entonces no les di los recorridos. ¿Eh? Ahí están, pero están en sinónimo. Chicos, hay que leer. La cascarita, profe, ¿no? Y me tocó resolvérselas porque ya me habían dicho que yo no había dicho eso. 5 para el profe, 5 para el profe. Entonces, continuamos. ¿Cuántos caminos diferentes de longitud 4 hay? Es un camino de sucesión de nodos Karen, Oscar, Ubaldo, Ruth y Nancy. ¿Quiénes son los ancestros de Luis? ¿Quiénes son los hijos de Betty? Es Oscar, hermano de Irina. Es Ruth, madre de Santiago,
Profe, usted nunca nos habló del concepto de madre. Chicos, si digo el nombre en femenino, decir aquí es Ruth, padre de Santiago, queda como que un poco raro. Dina es hermana de Luis. ¿Qué nodos son hojas? ¿Cuál es la altura del árbol y cuál es la profundidad del árbol? Si alguien me responde mal estas dos preguntas, definitivamente no sé qué hacer. Parte 2. Aquí sí. Construir un árbol binario de búsqueda con las claves 50, 70, 95, 65, ingresándolas de forma consecutiva. Ojo que hago la aclaración. Ingresándolas de forma consecutiva. Ingresándolas de forma consecutiva. Profe, ¿qué es ingresarlas en forma consecutiva? Primero van a poner el 50, después el 70, después el 95, después el 65, después el 35, después el 25, después el 38, después el 40, después el 15, después el 82, después el 43, después el 88, después el 85 y de último el 100. Eso es forma consecutiva. Luego, cuando ya hicieron toda la inserción en forma consecutiva, listar los árboles en preorden, posorden e en orden. ¿Cuántos caminos diferentes de longitud 3 hay? Es un camino de sucesión de nodos 70, 95, 82, 88 y 85. Identifique el elemento máximo y mínimo. Aquí sí se los pregunto porque son números y puede identificar fácilmente cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Qué nodos son ancestros de 88? ¿Qué nodos son ancestros de 38? ¿Qué nodos son descendientes de 43? ¿Qué nodos son hijos de 35? Es 82 hermano de 95. ¿Qué nodos son hojas? ¿Cuál es la altura de los nodos 40 y 82? ¿Cuál es la profundidad de los nodos 15 y 70? Eliminar el valor 50 utilizando el sucesor. Mostrar el árbol cómo queda y luego eliminar el 95 utilizando el predecesor y mostrar cómo queda el árbol. ¿Qué quiere decir? Que van a eliminar el valor 50 y me van a mostrar cómo queda el árbol y ese árbol resultante le van a eliminar el 95 y me van a mostrar cómo queda. ¿Claro los puntos de los dos ejercicios? Sí, señor. Listo. Sí, Inge, ¿eso es para entregarlo ahorita a las 10? Déjenme continuar. Calma, calma. Se tomará en cuenta lo siguiente: tus datos personales, capacidad para leer y seguir instrucciones, respuestas, juicio personal, hora final de carga de archivo en la plataforma, 11:55 del 9 de septiembre del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Hoy a las 11:55. Profe, se me cayó el internet y lo subí a las 12. No vale, porque no van a esperar los últimos 5 minutos para subir el archivo y esperar a que se les caiga la plataforma. Avisos parroquiales. En la sesión de mañana vamos a hacer la profundización de árboles ABL. Vamos a hacer la retroalimentación del parcial de hoy. Hacemos el cierre de la unidad de árboles. Hacemos la revisión de entrega de actividades a primer corte. La revisión de asistencias al primer corte.
y definimos los grupos de trabajo para el segundo corte, dado que exactamente en una semana es el segundo corte y el segundo corte es un trabajo o exposición que deben hacer ustedes. ¿Clara las reglas de juego? Sí, señor. Señor. Entonces en estos momentos le voy a activar en la sección 10 de la plataforma Moodle la actividad para que desde ya puedan leer detenidamente cada uno de los puntos y subir el archivo con las respuestas a cada pregunta. Ahora mi internet es el que está lento. Y de por sí la plataforma no es que sea muy rápida. Por eso les digo que no esperen hasta último minuto, porque la plataforma de por sí no es que sea la más rápida del mundo. Listo, ya está habilitado. Por lo tanto, pueden comenzar. Eso, profe, gracias. Mientras esté aquí, Gracias, profe. estaré respondiendo sus preguntas, así que aprovechen el tiempo que yo esté aquí.